¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más desde estos micrófonos de Koinonia Radio en la iglesia de Tijuana. Estamos todavía de fiesta. El pasado viernes 24 de enero celebramos el jubileo de 50 años de una historia sin duda llena de plenitud, de vida, podemos ya decirle así, historia gloriosa de la iglesia en Baja California. No ha sido fácil, sin embargo, es como la gloria de Jesús. La verdad es que Cristo llena la iglesia con su gloria, pero también con su cruz. No olvidemos que la gloria de Cristo consiste no solamente en participar de la plenitud de Dios, sino también en acercarse al sufrimiento humano, en asumirlo, en tomarlo sobre sus propios hombros, sobre su propia persona. Y por eso Cristo crucificado es el signo de la esperanza y de la salvación. Es la gloria del Señor crucificado y resucitado, por supuesto. 50 años lo celebramos el pasado viernes 24 con una misa solemnísima allí en el auditorio municipal. 5,000 personas, 200 sacerdotes o más, y también 15 señores obispos con el nuncio apostólico, con los arzobispos de estas zonas, de manera que es una grande bendición. Y hicimos ese acontecimiento como el final de un año jubilar. Quiero comentarles a ustedes pues este año jubilar que concluimos el pasado viernes y que comenzó desde el 2012. En septiembre del 2012 tuvimos nuestra primera reunión con los párrocos de la diócesis de Tijuana en la parroquia del Carmen para presentarles los objetivos y las metas y la estructura de esta comisión diocesana que fungió como coordinadora de los eventos del jubileo diocesano. Después tuvimos el lunes 24 de septiembre una mesa de prensa en el Club Campestre de Tijuana para dar a conocer a la sociedad, a la comunidad de Tijuana y de sus alrededores, este proyecto y este evento, acontecimiento de la celebración de los 50 años de la diócesis. Así es de que arrancamos en septiembre 12 con la reunión de párrocos, con el retiro de sacerdotes y con la rueda de prensa. Y en el mes de octubre tuvimos ya una conferencia el miércoles 10, conferencia dictada por el reverendo padre Javier Cacho de la Compañía de Jesús, padre jesuita, acerca de la Virgen de Loreto, patrona de las Californias y de la Iglesia de Tijuana. Sin duda hay que recordar, este año jubilar tuvo como un objetivo muy especial recuperar esta imagen gloriosa de la Virgen de Loreto que trajeron los padres jesuitas para fundar la primera misión en Baja California, para iniciar este proceso evangelizador y también civilizador de esta península que nunca había sido conquistada por los ejércitos españoles, porque era una zona muy difícil. Solamente el entusiasmo misionero de los jesuitas, su generosidad incondicional y el signo de la Virgen de Loreto pudieron doblegar el corazón de estos hermanos nuestros, habitantes de esta península, para ir formando las primeras misiones, 18 misiones que los jesuitas en 60 años levantaron en la península, sobre todo en la parte sur, desde el Cabo San Lucas hasta la parte más sur de nuestro estado de Baja California Norte. El padre Cacho nos habló de la Virgen de Loreto de manera muy entusiasta, animó a la comunidad, empezamos a difundir ya la imagen de la Virgen en dos formas, la imagen, digamos, completa de bulto, en una réplica de la imagen que se encuentra en la parroquia de Loreto de nuestra ciudad de Tijuana, en la parte alta de la Colonia Libertad, y una imagen pintada, original, por las pintoras Lourdes y Lorena Alonso, que se difundió también ampliamente en nuestra ciudad. Después, el 25 de octubre, a las 6 de la tarde, tuvimos la misa solemne inaugural del año jubilar en el auditorio municipal, misa en honor de la Virgen de Loreto, con un acontecimiento muy bello, porque se presentó una representación del encuentro de los indígenas con la Virgen y los padres jesuitas. Una danza muy significativa de jóvenes que lograron
interpretar ese acontecimiento y darle vida. Después una cena también conmemorativa en el Gran Hotel Tijuana. Eso sucedió el 25 de octubre, jueves, porque quisimos ya desde ese día celebrar a la Virgen de Loreto en el mes de octubre, porque es la fecha en que los padres jesuitas la entronizaron aquí en la Baja California como patrona de esta península, y después, claro, Tijuana la asumió como patrona de la diócesis que se fundó hace 50 años. En el mes de noviembre tuvimos un taller, el sábado 10 de noviembre, taller acerca del Año de la Fe y del significado teológico del aniversario de la diócesis de Tijuana, en el auditorio del Colegio Progreso, aquí en la colonia Cacho de nuestra ciudad de Tijuana. El evento tuvo lugar de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde, con varios conferencistas, sacerdotes de esta ciudad y también un sacerdote invitado desde Morelia, Michoacán. Durante el mes de diciembre del año 2012 hubo conciertos navideños del coro arquidiocesano en diversos decanatos con un tono jubilar para ambientar las celebraciones diocesanas. Después llegó el año 2013 y durante todo el año se tuvieron eventos mensuales decanales para significar y para presentar la historia de nuestra iglesia, que actualmente comprende, como sabemos, los municipios de Tijuana, Rosarito y Tecate, hasta culminar con la celebración del pasado 24 de enero del 2014, fechas de las bodas de oro. Y así fueron pasando los meses del año 2013. En enero se llevó a cabo la Asamblea Diocesana dedicada a la conmemoración jubilar. El 24 de enero se inauguró la muestra museográfica, una exposición de la historia desde la época misionera de los franciscanos, jesuitas y dominicos, y también de la historia de los 50 años de la diócesis, en el Palacio de la Cultura de Tijuana. Fue una muestra muy bella. A partir del mes de febrero se realizaron ciclos de conferencias sobre temas de historia y religión para recordar a los personajes y fundadores de la iglesia en Tijuana, y las conferencias y presentaciones fueron las siguientes. En febrero, los jesuitas, primeros evangelizadores de la Baja California, una conferencia dictada por el doctor Piñera, extraordinario historiador baja californiano, que nos presentó esta historia gloriosa de los padres jesuitas en la Baja California, en un retiro espiritual de sacerdotes en el santuario de la Madre Teresa de Calcuta, allá en la zona de la terminal de autobuses. Después, el domingo 10 de marzo, fue la Marcha por la Vida y por la Paz. El 21 de marzo, el tema fue los franciscanos y su paso por la Baja California, un tema presentado por los padres franciscanos en el Decanato 10, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la zona de Mariano Matamoros y del Florido. En marzo también comenzaron pues otros eventos interesantes. Uno de ellos fue una cena concierto en la Cava de Cheto para 180 personas. En abril 16 se comenzaron las conferencias también de los pues especialistas allí en el Museo de Historia de Tijuana, en la calle Segunda, en el IMAC. La primera charla fue el 16 de abril, que se tituló Entre el anticlericalismo y una segunda conquista espiritual, el Estado posrevolucionario y la Iglesia Católica en Tijuana, 1917 a 1946, por el licenciado Pedro Espinosa Meléndez, maestrante en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Después, el 18 de abril, los misioneros del Espíritu Santo, segunda evangelización de la Baja California, que organizaron los mismos padres misioneros del Espíritu Santo en el Decanato 11 y en la parroquia también del Espíritu Santo. El 23 de abril se dictó una conferencia sobre las obras editadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre cuestiones religiosas y sobre la influencia del derecho español canónico en el sistema jurídico mexicano, por el doctor en Derecho Eliseo Muro Ruiz, director de la Casa de la Cultura Jurídica de Tijuana. El 30 de abril se dictó una conferencia
de la relación entre la Iglesia y la autoridad civil en la Baja California, reflejada en el libro de Gobierno Eclesiástico de 1840 a 1895. La conferencia fue dictada por el padre Lorenzo Joy. En mayo se tuvo un evento muy significativo. Religiosas y religiosos constructores de iglesia y de civilización en el Auditorio Municipal de Tijuana a las 5 de la tarde, que organizó el padre Ramón Velázquez de los misioneros salesianos, los padres salesianos, que por cierto hoy están celebrando a su santo fundador extraordinario, San Juan Bosco, como sabemos. El 14 de mayo se dictó una conferencia titulada Llegado el momento propicio, la fundación de la diócesis de Tijuana en su contexto. Conferencia dictada por el padre Benigno Medrano y el profesor Carlos Franco. En mayo 18, la Acción Católica, presencia del laicado en la construcción de las iglesias de Baja California. Los laicos son los grandes constructores de la iglesia. El evento tuvo lugar en el campo de la Acción Católica de 10 de la mañana a 1 de la tarde y lo organizó el padre Jesús Díaz, asesor de Acción Católica. Y el 28 de mayo se clausuró la exposición museográfica con una conferencia también magistral dictada por la maestra Elizabeth Acosta, titulada Arte Sacro y Misión en Baja California. Fue una conferencia extraordinaria. Voy a volver enseguida para continuar este recorrido rapidísimo, sin duda muy significativo, de eventos, faltaron muchos también, del año jubilar que hemos vivido aquí en nuestra iglesia. Vuelvo con ustedes. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de febrero en Restaurant La Escondida a partir de las 9 de la mañana. Compartiendo el padre Israel Ángeles Gil la conferencia Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Además, se hará la presentación de un disco de reflexión del padre Israel. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. Volvemos para seguir reflexionando sobre este año jubilar que vivimos con grande intensidad y con grande alegría, bajo el eslogan que la Comisión de Publicidad promovió entre nosotros: la fiesta es de todos. Todos hemos sido invitados a celebrar este gran acontecimiento de los 50 años de la diócesis de Tijuana. Hemos recorrido ya la primera parte del año 2013. Les recuerdo que se centró mucho en esta muestra museográfica
que tuvo lugar, claro, con el apoyo de IMAC y de los sacerdotes. El padre organizador fue el padre Gabriel Fierro, que actualmente se encuentra en la Universidad Pontificia de México. Él organizó de manera muy brillante este acontecimiento. No solamente presentó pues estos signos de la historia, sino también presentó conferencias semanales prácticamente de historia que fueron dictadas por historiadores pues sobresalientes, por especialistas en la materia. El evento, como ya hemos escuchado, comenzó el 24 de enero de 2013 y terminó el 28 de mayo del mismo año. Así es de que fueron 5 meses intensos y charlas prácticamente semanales y conferencias de alto nivel magistral por especialistas en historia. También cada mes durante ese año 2013 tuvimos retiros espirituales para ir presentando la fisonomía de los grandes personajes de la historia de nuestra iglesia baja californiana, comenzando, como escuchamos ya, por los padres jesuitas, luego los franciscanos, también los misioneros del Espíritu Santo, también los padres dominicos y luego los grandes obispos, el señor Galindo, el señor Posadas, el señor Berlí, el señor don Rafael Romo Muñoz, actual arzobispo de Tijuana. Estábamos, por lo tanto, en la clausura de este año, de esta muestra museográfica, y que tuvo lugar el 28 de mayo. En el mes de junio tuvimos el sábado 8 de junio una convivencia diocesana muy intensa, muy interesante, en el Valle de Guadalupe, con la participación de 500 personas. En el 20 de junio el tema fue los padres salesianos en Tijuana, una pastoral juvenil renovada. El evento tuvo lugar en Tecate, en el Decanato 13. En julio 18, los misioneros de San Carlos. La atención al migrante en nuestra diócesis. Fue una conferencia también muy brillante, muy bella, en el Decanato 7, Señor de la Misericordia. Y los padres misioneros presentaron ese tema, escalabrinianos, de la Casa del Migrante. En agosto 24 tuvo lugar la gran final del concurso de canto, dibujo y pintura en el audiorama del Museo del Trompo de nuestra ciudad. Un evento también muy bello que convocó pues a grupos juveniles de canto de las distintas parroquias de Tijuana, con sus premios también, y a personajes de la ciudad que hicieron pinturas y dibujos para este concurso. En septiembre 19 el tema fue Felipe Torres Hurtado, el alma de la nueva evangelización de la Baja California. Tuvo lugar en Rosarito, en el Decanato 14. En octubre 17, Alfredo Galindo y Mendoza, vicario apostólico y primer obispo de Tijuana, en el Decanato 6 de Playas de Tijuana. En octubre del 7 al 11 tuvo lugar también el Congreso de Teología para celebrar el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, que organizó el Seminario de Tijuana y la Pastoral Sacerdotal en Guadalupe del Río. Hay que recordar cómo realmente la Iglesia de Tijuana, la diócesis, nace en el contexto del Concilio Vaticano II, cuando apenas se había inaugurado este concilio. Ya supimos que también este año jubilar de la diócesis de Tijuana coincidió con el año de la fe, que el Papa Benedicto, todavía al frente de la Iglesia, tuvo a bien proclamar para toda la Iglesia Católica del mundo con motivo de los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II en octubre del año, el año jubilar comenzó en octubre del 2012 y terminó pues en la fiesta de Cristo Rey del año 2013. En octubre 25 tuvimos una solemne procesión y Eucaristía con la Virgen de Loreto, organizada por la Comisión Diocesana de Liturgia y también por el Padre Israel Ángeles Gil, que organizó toda la convivencia, ¿verdad? Una verbena popular allí en la parroquia de Guadalupe del Río, en donde se está construyendo actualmente la nueva Catedral de Tijuana. Fue un evento también extraordinario, con una grande participación popular, acompañando a la Virgen de Loreto desde el Seminario Mayor en la calle 10ª y Ocampo hasta la iglesia de Guadalupe del Río, allí en la zona del río, frente al Palacio Municipal de Tijuana. En el mes de noviembre, en el día 21,
se presentó el tema del señor Juan Jesús Posadas Ocampo, segundo obispo de Tijuana, cardenal y mártir de la Iglesia. Y el 29 de noviembre también tuvo lugar el concierto jubilar en el Teatro del Secut. Fue un acontecimiento extraordinario también, que reunió a una orquesta jubilar de la Arquidiócesis de Tijuana, con una presencia también de muchísimas personas de la ciudad escuchando pues la Sinfonía 40 de Mozart y también una cantata de Beethoven. Lo organizó de manera muy especial el padre Mario Lizarraraz Arroyo, que por cierto está cumpliendo actualmente ya sus 40 años de sacerdote. Fue un acontecimiento extraordinario también, participó el coro arquidiocesano, se hizo pues un evento de veras solemne en el Teatro del Secut de nuestra ciudad. Llegamos entonces ya al año 2014, este año ya. El 15 de enero tuvo lugar un tema interesante que se tituló La Iglesia Católica y la Educación en Baja California, organizado por la Pastoral Educativa, el padre Benigno Medrano, en el inmueble del Centro de Cultura de la Legalidad de Tijuana. Un evento también significativo porque realmente la educación católica en Baja California ha sido extraordinaria y fue también una intuición no solamente de los jesuitas y de los misioneros, sino también de Monseñor Felipe Torres Hurtado, misionero del Espíritu Santo, que tuvo a bien traer aquí a la Baja California con una mirada profética congregaciones religiosas dedicadas a la educación. Algunas de ellas incluso improvisaron escuelas para poder responder a las necesidades urgentes del momento. Lo cierto es que la diócesis de Tijuana nace también de estas instituciones extraordinarias, de escuelas católicas de gran prestigio que fueron fomentando un ambiente espiritual, religioso, digno, valioso, extraordinario en nuestra ciudad de Tijuana. Después, el 18 de enero, tuvo lugar la inauguración de la Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana en el edificio del Instituto Cuautla Tláhuac. El responsable también e impulsor de esta escuela fue el padre Mario Lizarraraz Arroyo. Así es de que tuvimos ese evento casi al final ya, en vísperas de la celebración jubilar del 24 de enero. Ese día 24 de enero también tuvo lugar un evento muy significativo en la mañana, con poca participación pero con gran valor. Es el reconocimiento de la Iglesia Catedral de Tijuana en la calle Segunda, la Iglesia de Guadalupe, y también ahí se encuentran los restos mortales de quien fue el primer obispo y también vicario apostólico de esta región, Monseñor Alfredo Galindo y Mendoza. Tuvimos un evento muy significativo, hubo una charla que me tocó dar y enseguida se la voy a leer para que veamos lo que significa esta iglesia, que es la primera iglesia prácticamente de Tijuana, después de una capilla pequeña que se llevó el río y que está pues cerca del lecho ahí, por donde actualmente es la calle Primera y la avenida Revolución, pero pues ya la iglesia de Guadalupe se estableció ahí en una zona un poco más alta y fue la primera iglesia, la madre, por así decirlo, de las iglesias de Tijuana, con una historia muy significativa. Es importante valorar la catedral como la iglesia del señor obispo, de la iglesia del obispo, es decir, la iglesia madre, la iglesia principal de una diócesis. Pero concretamente esta catedral de Tijuana tiene una historia valiosa, gloriosa, significativa. Ha sido incluso nombrada ya como un monumento histórico, el primer monumento histórico reconocido aquí en nuestra ciudad de Tijuana. Claro, el 24 de enero pues se tuvo la misa solemne en el auditorio municipal, ya se las comentaba hace rato, con 5,000 personas asistiendo, y después una cena también conmemorativa, jubilar, en las Torres de Aguacaliente. En fin, fue una fiesta, como decimos, de todos, en donde la iglesia se llenó de gozo, de acción de gracias a Dios. Nos han preguntado una y otra vez qué significa este acontecimiento. Y la respuesta es doble. Por una parte, dar gracias a Dios y reconocer que Él ha sido el que ha construido aquí su propia iglesia. Es un milagro la diócesis de Tijuana,
porque comenzó con un solo sacerdote hace 50 años. Bueno, ¿sí? Cuando llegó el señor Galindo, el señor Monseñor Felipe Torres Hurtado, allá en el año 39-40 llegó a Tijuana, encontró un solo sacerdote hace 65 años. Y ahora tenemos ya ese milagro de 3 diócesis en esta parte norte de la Baja California: Tijuana, Mexicali y Ensenada, además de la diócesis de La Paz, que también perteneció originalmente pues a este proyecto del Vicariato Apostólico de la Baja California. Un milagro enorme, porque Dios multiplica, porque Dios hace posible que crezca su familia, porque la iglesia no es otra cosa sino la familia de Dios. Darle gracias a Dios, pero también renovar nuestros compromisos. Un aniversario no solamente es una fiesta, sino una renovación espiritual, una renovación de la conciencia, de las decisiones, del ánimo, de la fuerza, del espíritu. Necesitamos sentirnos iglesia, unidos, entusiastas, evangelizadores, para la gloria de Dios y la salvación de nuestros hermanos. Volvemos enseguida. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. ¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM, sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquí en Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Misa Episcopal. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. Les comentaba hace un rato cómo el día 24 de enero pasado tuvimos en la mañana un evento muy significativo en la Iglesia Catedral de Tijuana, en donde se encuentran los restos mortales del primer obispo Alfredo Galindo y Mendoza. Fue un momento de recordación muy significativo. Se hizo una ofrenda floral allí en la tumba del señor Galindo y también se hizo una reflexión acerca del significado de la catedral para nuestra arquidiócesis de Tijuana. Me tocó hacer esa reflexión y quiero comentárselas, quiero pues leérselas a ustedes a ver qué les parece. Comencé diciendo: una catedral es la sede o cátedra del obispo, es la iglesia principal de cada diócesis. Es el lugar desde donde cada obispo preside la comunidad cristiana, enseñando a la vida de la fe y la doctrina de la iglesia. Las iglesias orientales se refieren a sus catedrales como la gran iglesia. La iglesia que ha sido descrita con 3 títulos en el Concilio Vaticano II: Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Desde la experiencia de la fe hemos de ver el templo como memoria, presencia y profecía del Dios vivo, y hay que situarlo en el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento. La iglesia, pues, según el concilio, es el templo del Espíritu Santo. Todos somos la iglesia, todos somos el templo de Dios, dice San Pablo. El templo es una memoria en primer lugar. Ya al edificar Salomón el primer templo de Israel, el pueblo judío tuvo la experiencia de la gloria de Dios que lo llenó de plenitud,
como la experiencia de la alianza del Sinaí. Para nosotros el templo es la memoria en la fe de la obra salvífica de Cristo. Cristo es el verdadero templo de Dios, cuya memoria viva se realiza en nuestros templos. En el Verbo encarnado encontramos sintetizados todos los aspectos del templo. Él es el lugar de la comunicación divina. En él mora Dios con su gloria. Él es el culto supremo al Padre. No solamente Cristo es el templo, también lo es toda la comunidad cristiana. Los templos nos recuerdan que la Iglesia nace de la iniciativa de Dios. La comunidad es como un templo cuya piedra angular es Cristo. Así aparece en la carta de Pedro, en los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio de San Mateo. Es la casa de Dios. El fiel cristiano también es templo del Espíritu Santo. El templo muestra, pues, que el sentido de asombro y acción de gracias debe ir unido al compromiso con los demás. Sin fe y sin compromiso a favor de la justicia, el templo se convierte en cueva de ladrones, como dice Jesús en el Evangelio. Pero el templo no solamente es la memoria de Dios, es su presencia. El templo es signo de la presencia divina. Tiene también una dimensión neumatológica, es el lugar del Espíritu Santo. En él se experimenta la fidelidad de Dios. También es el lugar de la palabra y por lo tanto es servicio a la evangelización y exige la preparación de agentes pastorales, sacerdotes, laicos y religiosos. El templo manifiesta la riqueza de los carismas y ministerios de la Iglesia. Es el lugar privilegiado para las acciones sacramentales, especialmente la reconciliación y la Eucaristía. Pero también el templo es una profecía. Es profecía de la patria última y definitiva. Es meta de la humanidad y remite a la Jerusalén del cielo. Los enfermos que acuden a los templos son signos vivos de esta esperanza escatológica. El templo es, pues, una invitación a la alegría perfecta que nadie puede arrebatarnos junto a Dios. La dimensión profética y escatológica del templo es un recordatorio para estar en continua conversión en el peregrinar hacia la Jerusalén celestial, renovarnos constantemente en el camino de Dios. La Iglesia es un templo en el que Dios se comunica con la humanidad por medio de su palabra revelada. Es además el lugar en el que Dios se hace presente y donde mora por el Espíritu Santo. Es finalmente el lugar en el que el cuerpo del Señor es adorado plenamente, también por medio del Espíritu Santo. La teología del templo mira a Jesús, a la Iglesia y al individuo en su más plena realización. Las catedrales han sido centros vivos de culto y de cultura a lo largo de la historia y constituyen todavía los símbolos más representativos de nuestra cultura católica. En ellas pervive la memoria histórica de nuestra Iglesia y de nuestra ciudad. La catedral es la iglesia edificio que reúne en iglesia asamblea a la iglesia comunidad local. La catedral no solamente es una enorme construcción armoniosa que vemos con admiración, es sobre todo un proyecto de iglesia, un acto de fe, una palabra construida. Es la cátedra del obispo. La catedral ha sido objeto de gran veneración a lo largo de los siglos, porque donde esté el obispo, sucesor de los apóstoles, allí está también la Iglesia de Cristo, convocada para vivir en comunión de vida y de amor fraterno. Por eso las catedrales han gozado de una singular atención material y de una rica vida espiritual a lo largo de la historia. En la luminosidad de su espacio, el creyente puede entender cómo a través de los años el pueblo de Dios ha expresado, celebrado y comunicado los misterios de la fe, sus aspiraciones y esperanzas. También en ella el cristiano expresa, comunica y conserva las grandes experiencias y aspiraciones espirituales para que sirvan de provecho a muchos. La Catedral de Tijuana es el primer monumento histórico reconocido formalmente en nuestro estado. Tuvo los comienzos humildes de una capilla que se adquirió en el área de San Diego y que fue trasladada a Tijuana para ser inaugurada el 12 de diciembre de 1909 y dedicada ya a Nuestra Señora de Guadalupe. Era entonces la única iglesia católica en Tijuana y era atendida por los padres Jesús Robles y Jesús Echeverría. Alrededor del año 1919 llegó a Tijuana el reverendo padre Severo Aloero, misionero italiano que motivó el proyecto de la ampliación del templo. Pero apenas comenzando el trabajo tuvo que suspenderse en 1926 porque la situación política obligó al padre Aloero a refugiarse en San Isidro, al otro lado de la línea divisoria. La iglesia de Guadalupe quedó entonces cerrada por 3 años.
En noviembre de 1929 llegó a esta iglesia procedente de la Arquidiócesis de Guadalajara el padre Rosendo Núñez y celebró con solemnidad la misa de dedicación del templo el 12 de diciembre de 1930. Al publicarse en 1932 la nueva ley de cultos, Tijuana se quedó sin sacerdotes residentes por 3 años, hasta la llegada del padre Jesús Torres, sacerdote de Guadalajara también, que atendía como párroco a Tijuana, Ensenada y Mexicali al mismo tiempo. El padre Torres era el párroco de Tijuana en 1940, cuando Monseñor Felipe Torres Hurtado, misionero del Espíritu Santo, llegó a Ensenada desde La Paz. En el año 1943 fue nombrado párroco el padre Luis Manuel Guzmán. Él inició el proyecto para construir la nueva iglesia de Guadalupe de Tijuana. Después fue nombrado párroco el padre Tarcisio Romo, hasta la llegada de Monseñor Alfredo Galindo y Mendoza como vicario apostólico de la Baja California en 1949. La parroquia de Guadalupe, la catedral actual, en la calle Segunda, dio origen a otros templos y capillas. La primera fue la capilla del Perpetuo Socorro en la Colonia Libertad. Luego vinieron Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la calle 10ª y Ocampo, donde está actualmente el Seminario Mayor, el Sagrado Corazón de Jesús en la Colonia Independencia, Nuestra Señora de la Merced en la Colonia Morelos, Nuestra Señora del Refugio en la Colonia Hidalgo, la Parroquia de Inmaculada Concepción en la calle Segunda y Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en la Colonia 20 de Noviembre. El 9 de diciembre de 1948, Monseñor Alfredo Galindo y Mendoza es nombrado vicario apostólico de la Baja California. Con él llegaron nuevos misioneros del Espíritu Santo, entre ellos el padre Luis Gutiérrez, que nombrado párroco de la iglesia de Guadalupe, inició en ese lugar la construcción de la iglesia que conocemos hoy como la catedral. La primera piedra bendecida el 12 de diciembre de 1949 por Monseñor Alfredo Galindo y Mendoza. La construcción que dirigió el ingeniero Conrado Marfarland Corona comenzó en 1950. Al padre Salvador Sánchez, misionero del Espíritu Santo, tocó la tarea de concluirla. El excelentísimo señor arzobispo de Guadalajara, José Cardenal Garibi Rivera, consagró el templo el 27 de junio de 1956. A la elección de la diócesis de Tijuana el 24 de enero de 1964, con Monseñor Alfredo Galindo y Mendoza como primer obispo, la iglesia de Guadalupe fue designada como la Catedral de Tijuana. El padre Miguel Valdés Sánchez fue designado su administrador. Ahí tenemos esta historia bellísima de nuestra Catedral de Tijuana. Comenzó como una humilde capilla, primera iglesia de Tijuana, y después se fue convirtiendo poco a poco en una iglesia grande por el entusiasmo de los sacerdotes que la cuidaron, que la fomentaron, hasta que finalmente fue constituida como la Catedral de Tijuana hace 50 años. Qué importante edificio, necesitamos reconocerlo y valorarlo como lo han hecho pues incluso el gobierno del Estado y de la Nación al considerarlo como un monumento histórico de Baja California. Pero por supuesto que también estamos en la construcción de una nueva catedral. Eso desde hace 30 años el señor Posadas tuvo esa ilusión, ¿verdad? Tuvo ese sueño, como decía él, de hacer una nueva catedral más espaciosa, más amplia, más adecuada a la dimensión de esta ciudad de Tijuana, que es enorme sin duda y que tiene pues una extensión importantísima y necesita pues espacios visuales para manifestar la presencia de la iglesia, la presencia de Dios, la presencia de una fe viva en esta ciudad sin duda extraordinaria que es nuestra ciudad de Tijuana. Así es de que ese evento se llevó a cabo allí en la Catedral de Tijuana, en la calle Segunda, en la mañana, a las 10 de la mañana del día 24 de enero el pasado viernes, y después se presentó al señor Galindo una ofrenda floral allí en su tumba. La memoria del señor Galindo es tan importante porque no solo fue el fundador de la diócesis, sino que durante bastantes años fue vicario apostólico. Él llegó aquí, como escuchamos, en el año 50 y duró hasta el 64 como vicario apostólico y hasta el 70 como primer obispo. 20 años del señor Galindo importantes. Vuelvo enseguida con ustedes.
Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de febrero en Restaurant La Escondida a partir de las 9 de la mañana, compartiendo el padre Israel Ángeles y la conferencia Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Además, se hará la presentación de un disco de reflexión del padre Israel. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Estás escuchando Koinonia Radio. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. Estamos en el último segmento de esta reflexión, tal vez un poco apresurada, sobre este año jubilar que hemos vivido intensamente en nuestra iglesia de Tijuana. Recorrimos los eventos principales del año desde el 2012, cuando iniciamos con esa celebración tan bella de la misa en honor de la Virgen de Loreto el 25 de octubre, para dar inicio al año jubilar, y después, por supuesto, con eventos diversos de conferencias, de mesas redondas. En los últimos días hemos tenido también algunos diálogos con los medios de comunicación de nuestra ciudad de Tijuana, la televisión, la prensa, la radio, etcétera. Concretamente, hace 2 días tuvimos un chat en el periódico Frontera que quisiera comentarles, porque se hacen preguntas y nos piden respuestas a los sacerdotes acerca de cuestiones sencillas y a veces un poco más complicadas que las personas tienen en la mente. Por ejemplo, la primera pregunta que se me planteó hace 2 días ahí en el chat de Frontera fue: ¿cuántas parroquias hay en la diócesis de Tijuana y cuántos sacerdotes hay? ¿Y es verdad que la diócesis sufre por falta de sacerdotes? Y la respuesta pues no es muy precisa, pero es global. Hay un promedio como de 100 parroquias en nuestra diócesis y 200 sacerdotes. Todavía faltan sin duda muchos sacerdotes para atender a los 2 millones de personas que comprende actualmente nuestra diócesis. Eso significa que nos faltan al menos 50 o más sacerdotes, porque nos tocan demasiadas personas a cada sacerdote. Segunda pregunta: ¿qué aporta al hombre actual la Iglesia? La respuesta es: gracias por tu pregunta. La Iglesia aporta esperanza y apoyo al hombre actual. De manera especial busca interpretar los signos de los tiempos para valorar lo bueno que tenemos y los problemas que enfrentamos en este cambio de época que se caracteriza por un alto nivel de tecnología y de recursos para el desarrollo, pero también tenemos muchos problemas para vivir como familia humana: la violencia, la soledad, el desequilibrio social. Todo eso debemos enfrentarlo con decisión y con fe en Dios. Otra pregunta más: ¿cómo fueron los inicios de la diócesis de Tijuana? Respuesta: gracias por tu pregunta. La diócesis de Tijuana comenzó desde que los padres misioneros jesuitas llegaron a la Baja California y establecieron las misiones en el sur de la península, comenzando por la misión de Loreto. Después hubo una época difícil cuando expulsaron a los jesuitas del territorio nacional y prácticamente quedó sola la atención espiritual de los habitantes de estas regiones. Finalmente, en 1939 llegaron los padres misioneros del Espíritu Santo,
que recuperaron la estructura de la Iglesia Católica, especialmente en el norte de la península, Tijuana, Mexicali y Ensenada. Toda la península se constituyó como vicariato apostólico y así nació la diócesis de Tijuana, que es la primera diócesis de Baja California. Otra pregunta: ¿qué día exactamente se celebró el aniversario de la diócesis y quiénes fueron los fundadores? El 24 de enero se celebró el aniversario y sus fundadores fueron el señor obispo Alfredo Galindo y Mendoza y antes de él monseñor Felipe Torres Hurtado, por supuesto unidos a toda la comunidad de Tijuana, de Ensenada y de Mexicali. Otra pregunta que hace Diana: ¿se realizará algún evento para conmemorar el 50 aniversario de la diócesis? Respuesta: ya se realizó una celebración jubilar que abarcó todo el año 2013 y culminó el pasado 24 de enero de este año con una misa solemne en el Auditorio Municipal, con la presencia del nuncio apostólico y 15 obispos de México, más la participación de 200 sacerdotes y 5,000 fieles católicos. Otra pregunta: ¿cuál es su opinión del Papa Francisco? ¿Que ha venido a darle un nuevo rostro a la Iglesia? Respuesta: el Papa Francisco, como tú dices, ha venido a darle un nuevo rostro a la Iglesia. Más sencillez, más humildad, más humanidad, más cercanía con las personas, más atención a los pobres, más actividad misionera. Eso nos hace mucha falta en la Iglesia Católica del mundo. Siguiente pregunta: ¿qué actividades se harán o se hicieron alrededor de este aniversario? Respuesta: hubo muchas actividades durante el año que acaba de terminar. Una muestra museográfica, conferencias sobre la historia de las misiones y de la Iglesia en Tijuana, concursos de canto y de pintura, conciertos, celebraciones litúrgicas, especialmente en honor de la Virgen de Loreto, y convivencias diocesanas. Susana pregunta: ¿qué opina usted de que las personas estén diversificando sus creencias religiosas? ¿Eso afecta a la Iglesia? Respuesta: Susana, tu pregunta es muy importante. Las raíces de la fe y la cultura mexicana son profundamente católicas. Sin embargo, esta diversificación de creencias representa un reto para la fe y para la acción y organización de la Iglesia, que tiene que estar más cerca de los problemas humanos que buscan respuesta en el ámbito de las religiones. La Iglesia pues se ve motivada por estos movimientos y grupos religiosos que en nuestro ambiente se han multiplicado últimamente. Siguiente pregunta: no me queda aún claro todavía. ¿Tijuana es diócesis o arquidiócesis? Porque a veces oigo que le llaman arquidiócesis y otras veces, como en esta ocasión, le dicen diócesis. Respuesta: el título de arquidiócesis es un título de honor que se da a una diócesis que coordina y preside a otras iglesias para fomentar la unidad y el intercambio espiritual y humano entre todas las iglesias. Tijuana ha sido reconocida como arquidiócesis que integra y coordina las 4 diócesis de Baja California, que fueron integradas hace apenas 6 años como provincia eclesiástica. Antes la provincia abarcaba los estados de Sonora y Baja California, y la arquidiócesis que la integraba era la de Hermosillo. Cuando se hizo diócesis Ensenada, se integró a esta nueva provincia eclesiástica. Decir diócesis o arquidiócesis es prácticamente lo mismo, solo se distingue como un título de honor y de coordinación. Otra pregunta: felicidades por este aniversario. ¿Cómo ve el futuro de la diócesis de aquí a otros 50 años? Respuesta: la veo con mucho optimismo, porque la presencia de Dios y el Evangelio de Jesús son fuente de vida y plenitud humana y social. Hay muchos retos que debemos enfrentar, especialmente la falta de sacerdotes y ministros, pero la acción de los laicos es siempre entusiasta y ha sacado adelante la fe de la Iglesia en estas regiones. Hay que recordar que cuando se cerró la Catedral de Tijuana, durante 3 años, las personas se reunían para ir a San Isidro a misa y traían al Santísimo para poder adorarlo durante la semana ahí en la Iglesia Catedral. Otra pregunta: ¿qué tema se está destacando dentro de esta celebración? Respuesta: tu pregunta es muy importante. Bueno, esta es una repetición. Bueno, creo que se brincaron ahí. Dice allí: mi pregunta es si hay forma de que una persona casada por la Iglesia anteriormente, pero desde hace más de 10 años está separada, se pueda anular su matrimonio para que pueda contraer nuevamente matrimonio con su actual pareja. Agradezco de antemano su atención. Saludos. Respuesta: sí hay en la Iglesia Católica mecanismos para hacer la vida matrimonial. Puede iniciarse un proceso de nulidad cuando se tiene la conciencia de que el primer matrimonio no era auténtico. Lo importante, sin embargo, es pensar que Dios siempre nos acompaña y nos ayuda a recuperar lo que se ha perdido. Vivir en el amor y en la fe,
valorar mucho a los hijos, que son el tesoro de la vida familiar, y nunca sentirse lejos de Dios. Otra pregunta, ¿me podría decir qué significa monseñor? Porque hay monseñores que son obispos y monseñores que no son obispos. Respuesta, el título de monseñor es un título solamente honorífico que se puede aplicar a algunos sacerdotes y a todos los obispos, arzobispos y responsables de la Iglesia. Es un título que otorga la Santa Sede y por tanto viene directamente de Roma por voluntad del Papa. Otra pregunta más. ¿Qué retos distintos tiene la Iglesia a comparación de hace 50 años que se fundó en Tijuana? Es muy buena pregunta. Hace 50 años las ciudades de Baja California eran pequeñas y estaban enfrentadas a situaciones especiales que suscitaron a nivel mundial por la Segunda Guerra y a nivel nacional por las leyes mexicanas que eran muy restrictivas frente a la religión. Los padres fundadores impulsaron en Tijuana la atención a las escuelas, a las zonas marginadas, a la salud y construyeron iglesias, orfanatorios y asilos para las personas necesitadas. Hoy las ciudades han crecido muchísimo. Tenemos 3 diócesis, Mexicali, Ensenada y Tijuana. Tijuana es un mundo y los problemas son la cantidad enorme de personas que necesitamos atender y los problemas son de carácter social. La violencia, el narcotráfico, la migración, la falta de valores. Esto hace que el trabajo de la Iglesia sea muy diferente, aunque los objetivos son los mismos. Otra pregunta, ¿qué tal, monseñor? Soy católico, pero me he percatado, no es nuevo, que otras sectas y religiones hacen mucha campaña de evangelizar casa por casa o con eventos en las colonias. ¿Hay alguna pauta que los sacerdotes de hoy deban seguir o ejercer en sus parroquias para que los diversos grupos juveniles o pastorales puedan hacer lo mismo? Respuesta. Carlos, actualmente la Iglesia Católica busca realizar una nueva evangelización y una misión permanente en todas las parroquias. Para eso se promueven métodos de misión en nuestra diócesis y se pide a los distintos grupos de laicos que atiendan esta urgencia pastoral. Todavía nos falta mucho por hacer, pero existe hoy en la Iglesia Católica esta conciencia misionera alentada por el Papa Francisco y por el arzobispo de Tijuana. Una pregunta más. Monseñor, ¿habrá alguna posibilidad a futuro, quizá con este Papa, sobre nulidad de matrimonios en ciertos casos? Respuesta. Por supuesto, el Papa ha convocado para el próximo mes de octubre un sínodo de obispos para estudiar los problemas de la familia católica actual. Un tema será el de los procesos de nulidad matrimonial, y el Papa desea abrir este espacio para mayor facilidad de aquellos que han tenido problemas al respecto. Aquí en Tijuana tenemos un departamento de estudio de nulidad matrimonial que está en el obispado y el responsable es el padre Mónico Margarito, y su teléfono es el 634-0973. En fin, todavía faltan algunas preguntas, pero es interesante cómo las personas se interesan para buscar respuesta a tantísimas preguntas. Esta otra pregunta que dice, ¿qué requisitos se necesitan para unirse a un grupo juvenil en la Iglesia? Respuesta, no hay mayores requisitos, solamente interés y buena voluntad. Hay muchos grupos juveniles, tanto en la parroquia como en las diócesis. Hay misioneros jóvenes a nivel diocesano y el padre encargado es el padre Felipe Diosdado. Allí tenemos un montón de preguntas y es interesante poder contestarlas todas. Ojalá que aquí también este diálogo de coinonía sea tan abierto que podamos estar en comunicación permanente. Felicidades pues a todos, felicidades por esta fiesta jubilar. La fiesta ha sido de todos. Que pasen buen día. Somos Iglesia. Esta fue una producción de Coinonía Radio para la Arquidiócesis de Tijuana, con Monseñor Salvador Cisneros. Gracias por tu sintonía y escúchanos la próxima semana a esta misma hora. Dios les bendiga.